Gracias por seguir en el Simi Noticiario. Quiero invitarlo a que no pierda detalle de la conversación que tendremos enseguida, porque me parece muy, muy relevante. Vamos a hablarle de la situación de los niños en medio de la pandemia que vivimos. Para ello, estamos en conexión con Amy Torres, psicóloga del Centro Simi de Salud Emocional, el Simisae. Amy, muchísimas gracias por esta conexión. Sabemos que la situación emocional de toda la gente en el mundo está muy alterada, pero ¿qué me dices de los niños? Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido una situación de gran impacto para todos, eso no lo podemos negar. Y aun cuando los niños se adaptan mucho a situaciones de manera más fácil, sí han habido algunas manifestaciones que, bueno, tenemos que observar y que impactan en su forma de ser. Algunas de estas manifestaciones pueden ser irritabilidad, cambio en los hábitos, a veces hay alteraciones en el sueño, les cuesta mucho trabajo dormir o al contrario duermen todo el día, hay afectaciones en la alimentación, es decir, hay muchas manifestaciones dentro de los niños que son variadas en sí. ¡Wow! ¿Y de qué manera los niños perciben el ambiente que se ha creado, Amy? Bueno, esto es muy importante. Porque evidentemente si hay contacto con internet, con redes sociales, con televisión, pues los niños van creando sus propias conclusiones, sus fantasías, pueden incluso pensar que ellos pueden hacer algo o que no pueden hacer nada, que es el fin del mundo, por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los padres, cuidadores, maestros o gente allegada a los niños tienen que explicar muy bien qué sucede. Esto es, qué sucede antes, durante y después. La pandemia está cambiando y el confinamiento también, entonces eso requiere de otras medidas como para qué sirve el confinamiento, cómo es, cuáles son las medidas de precaución dentro y fuera de la casa, porque todo esto lo que hace al niño es darle claridad. Cuando a alguien se le da claridad, ya no cabe espacio para dudas, y si tienen dudas, pues es muchísimo mejor para poderlas aclarar. Hay incluso algunos cuentos que se pueden encontrar en internet, o incluso los padres también los pueden inventar, y eso enriquece muchísimo más, porque los niños van interactuando con el cuento o van interactuando con el papá para que puedan tener más claridad y más seguridad. Y evidentemente no es lo mismo explicarle a un niño, supongamos de 5 años, que puede tener más actividades, más juegos, que se puede distraer o que se puede concentrar con una actividad, a un adolescente que definitivamente sabe qué está pasando y puede decir esto me aburre y reacciona de otras maneras. Oye, Amy, fíjate que yo he visto que se han disparado conductas fuera de lo común en los niños. No quiero hablar en general, pero en mi caso, que soy mamá, tengo una niña maravillosa, muy educada, muy estudiosa, muy disciplinada. Y a raíz de la pandemia, de repente empezó a tener actitudes retadoras, empezó a cambiar un poco y me descontroló mucho porque nunca me lo hubiera imaginado que en alguien con ella que tiene tanta disciplina, tanto respeto por el adulto, por los maestros, de pronto se empezó a comportar como si fuera adolescente. ¿Esto le ha sucedido a muchos niños? ¿Lo has visto? Sí, esto sí ha sucedido. Es parte de la adaptación o parte de encontrarse a sí mismo dentro de un ambiente totalmente diferente. Justamente como lo mencionas, hay irritabilidad y agresiones en niños que antes no las manifestaban, pero también hay niños que se han adaptado bastante bien. Este tipo de situaciones crea confusión, puede crear aburrimiento, puede crear justamente agresiones, lo que decíamos de alteraciones del sueño. Y si alguien no duerme bien, por ejemplo, pues se vuelve más irritable, no tiene tanta concentración, no tiene las mismas habilidades incluso motoras. Y también, por ejemplo, hay niños que manifiestan aislamiento, ya no quieren jugar a lo mismo, ya no quieren incluso jugar o ya no quieren comunicarse como antes, ¿no? Esta es solamente una manifestación de lo que está sucediendo. También hay manifestaciones físicas, malestares estomacales, musculares, todo esto también digamos que es una expresión. Como a los niños les cuesta mucho trabajo expresar,
bueno, si a los adultos nos cuesta mucho trabajo expresarnos, pues a los niños más. Entonces lo hacen a través de ciertas conductas como estas y hay que tratar de saber o identificar de qué se trata. No siempre es, por ejemplo, el aislamiento. A veces pueden ser problemas escolares. Me va muy mal en mi clase y entonces me enojo. Pero quizá no es tanto el enojo, quizá es más la tristeza porque no estoy cumpliendo con mis tareas, porque me siento presionado. Entonces hay que averiguar un poquito más allá. ¿Qué te está enojando? ¿Te está enojando o te está poniendo triste? Vamos a tratar de averiguarlo juntos para encontrar soluciones, porque evidentemente hay extremos. Niños que tienen muchísimo miedo a salir a la calle por infectarse o a los demás y hay unos que dicen, pues no pasa nada, ¿no? Entonces hay que tratar de averiguar un poquito acerca de estas conductas que están fuera de lo común y así como en este caso, bueno, mi hija estaba muy educada, era muy tranquila y ahora ¿qué pasa? Hay que tratar de averiguar para que así podamos encontrar algunas opciones. Continuamos en el Simi Noticiario. Gracias por su compañía. Estamos platicando con Amy Torres, es psicóloga del Centro Simi de Salud Emocional, acerca de los niños y la pandemia, que de verdad ha sido una locura. Amy, la alteración, poco o mucho que han sufrido los niños, ¿se puede revertir? Pues quizá revertir suena un poco demandante. Creo que aquí más bien influyen dos partes. La primera de ellas son los padres. Los padres tienen que auxiliar a que se dé un espacio de comunicación y de actividades. Es importante que los padres también sepan que ellos se pueden estresar, que ellos también, que se vale que se puedan estresar, que se vale que ellos también se puedan atender porque pues sentimos que no podemos hacer más cosas, pero sí podemos hacer varias como actividades y espacios. Y los hijos pues aprender a expresarse, que va un poquito de la mano. Los padres nos ayudan a expresarnos y los niños se expresan de una manera u otra. Por ejemplo, me siento muy triste. Ok, hijo, es totalmente normal. Yo también me siento triste. Hay que hacerlo normal las emociones. Si no las normalizamos, las callamos o las expresamos de otra manera. Después de que nos exprese más o menos qué siente, ahora sí hay que tratar. Ok, hijo, tienes toda la razón. Esto pasó, esto sucedió y ahora podemos hacer tal cosa para podernos, digamos que adaptar a esto y asimilar lo que sucedió. Hay que tomar algo en cuenta. No todos los niños lo están viviendo igual. Hay que tratar también ciertas circunstancias como pérdidas. Hubo muchas familias desafortunadamente que tuvieron varias pérdidas dentro de ellos y entonces a los niños hay que explicarles también no solamente el cómo se sienten por el confinamiento, sino por estas pérdidas, por un problema escolar como bien mencionaba anteriormente. E ir identificando, quizá no revertir, sino más bien atender eso que ya se siente para poderlo asimilar y poder continuar. Amy, ¿el Centro Simi de Salud Emocional puede ayudarlos? Por supuesto, claro que sí. La ventaja que hay ahí es que el servicio es gratuito. Es 24 horas y no solamente eso, sino que hay que auxiliar a las personas para que puedan saber, reconocer, detectar qué está pasando y claro, pues encontrar algunas alternativas de solución que dependerán de cada caso. ¿Qué es más conveniente, Amy, para un niño? ¿Una sesión telefónica o en presencia? Bueno, aquí lo principal es que se trabaje en equipo. Las primeras sesiones se tratan con los papás. Hay que saber de qué se trata, qué es lo que ellos ven, qué es lo que están percibiendo de los cambios, qué han intentado hacer ante estos cambios y pues también ver el desarrollo del niño. Sé que algunos padres o niños se pueden desesperar mucho, pero vamos a tratar de llevar ese proceso primero con los padres, porque a final de cuentas ellos se quedan con los niños y los niños también se quedan con los padres, entonces tienen que aprender herramientas ambas partes. Y después de esta alteración en nuestras vidas, Amy, niños y adultos podremos retomar lo que llamamos normalidad. Pues bueno, yo creo que hay que ver el contexto entero. Es la primera vez que nos pasa algo así. Aun cuando lo hemos visto en la historia, cuando sabemos, pues nunca nos ha tocado en primera mano. Entonces, aun cuando ya llevamos pues más de 1 año, 2 años en esta situación, seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo porque hay cambios. Como bien mencionabas, hay distintas variantes de la enfermedad.
distintos tipos de precauciones, las medidas siguen afortunadamente igual, pero aún así el semáforos que cambios que esto, entonces es bastante. ¿Y qué hay que hacer? Aprender qué me funcionó antes, qué me ayuda ahorita y ese aprendizaje poderlo utilizar para cuando lleguemos a esta nueva normalidad de la que estamos hablando o nuestra rutina. Ok, ¿te acuerdas que hacíamos esto? Bueno, ahora vamos a hacer aquello. Vamos a juntar estas dos actividades para podernos ayudar y readaptarnos. Afortunadamente, pues bueno, somos seres que nos adaptamos, pero sí hay que echar mucho ojo a este aprendizaje. Es lo principal para ir retomando rutinas nuevas o antiguas. Por favor, Amy, recuérdanos el teléfono del CIMISAE. Claro que sí, es 800-911-3232, es gratuito, es 24 horas, es una gran ventaja. Por favor, llamen. Así es, llamen. Si necesitan ayuda, seguro la van a encontrar en el CIMISAE. Amy, ¿quieres decirle algo más a nuestro público que nos está viendo en este momento? Sí, pues me gustaría muchísimo que pudiesen ayudarse y ayudar a los demás. Observen mucho, vean qué pasa, dense la oportunidad de verse a sí mismos también, de ver a sus niños, de ver también quizá al sobrino, al cuidador, a quien sea, y que ustedes puedan saber que no siempre podemos con todo, que a veces necesitamos el auxilio de un profesional, que el CIMISAE está justamente para eso, para poderles auxiliar, porque a veces nos quedamos sin herramientas y no sabemos qué hacer, y por el contrario, aquí la finalidad más bien es poderlo hacer en conjunto. Muchísimas gracias, Amy. Ella es psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional, el CIMISAE. ¿Usted qué hace para mejorar? ¿Qué hace para deshacerse de sus miedos y enfrentar la realidad, sus propios fantasmas? ¿Cómo le hace? El caso es que hay que hacer algo y el CIMISAE ya lo está haciendo. Esa es otra forma de mostrarle que está CIMI trabajando para usted. Soy Luz Helena González, les agradezco mucho su compañía y nos vemos pronto en el siguiente CIMI Noticiario. Les mando besos a todos desde la distancia y a seguir cuidándonos.